y encolerizó al presidente Roosevelt, a Winston Churchill y a los aliados a causa de sus simpatías por Hitler. A Roosevelt le dijo que dejara en paz a Hitler, que estaba haciendo un buen trabajo. Lo mismo le dijo a Churchill. Fue despedido por decir esto. Roosevelt le hizo salir de Inglaterra, lo cual causó un gran disgusto a Joseph Kennedy, porque él sabía que con esta decisión su carrera política había llegado a su fin. Analizando la figura de mi padre, que había llegado a estar donde estaba gracias a ciertas mercancías, me doy cuenta de que no era un puritano. Estaba mezclado en la venta del alcohol como Capone y otros personajes, pero cómo lo hizo nadie lo supo nunca. Pero nadie consiguió mejor trato con los Kennedy que Sam. Él consiguió ese tipo de relación que a todo el mundo le hubiese apetecido. Tengo a esta persona a la cual controlo. Por consiguiente, Sam estaba muy interesado en asegurarse de que Kennedy mordiera el anzuelo. Ocurría que Lyndon Johnson era un hombre muy poderoso en el sur, donde los Kennedy no tenían una posición muy bien afincada. Yo creo que en el transcurso de las deliberaciones con Marcello, ellos reconocieron que la alianza con Johnson sería un buen modo de unificar al país. Sabemos que podemos tratar con Johnson y por medio de él con los hombres del sur. Y sabemos que Sam tenía fuertes vínculos con los Kennedy. Era una alianza perfecta. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente que ejercerá fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y que hará todo lo posible. Y que haré todo lo posible por preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Por preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios le ayude a ello. Que Dios me ayude a ello. Ciudadanos americanos, no preguntéis qué puede hacer América por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Ciudadanos del mundo, no preguntéis qué puede hacer América por vosotros, sino qué podemos hacer todos juntos por la libertad del hombre. John Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos y escogió a su hermano para el puesto de fiscal general del país. Ambos estrenaron cargo en enero de 1961. Cuando Robert Kennedy empezó a dirigir en serio los ataques del Departamento de Justicia contra el crimen organizado, e incluso después, John Edgar Hoover decidió admitir que existía una cosa como la mafia, cuando se presentaron unas pruebas irrefutables. Y esto no fue hasta que Robert Kennedy y el Departamento de Justicia decidieron atacar en serio al crimen organizado. Pero todo el concepto de fuerza de choque era de Robert Kennedy, aunque los frutos no vinieron hasta finales de los 60, años después de su muerte. Pero cuando Robert Kennedy entró en escena, los lazos entre el crimen organizado y todos los sindicatos eran tan estrechos que ambos parecían uña y carne. Y él se explicó claro. Y para él, un ejemplo palmariamente claro era el sindicato de los camioneros. Por eso fue él a por Jimmy Hoffa. Os dejo con James Hoffa, presidente de la Unión de Camioneros. ¿Cuánto tiempo permanecerá sentada la clase obrera paralizada por el temor? Verá, Bobby tenía unos fuertes lazos con la clase obrera irlandesa y a través de la comisión descubre que Hoffa, un líder sindical, está explotando a los miembros del sindicato, muchos de los cuales son irlandeses. Estoy seguro de que se sintió totalmente ultrajado y él se prometió coger a este tipo por el bien de los miembros de la Unión.
Hoffa adquirió popularidad a mediados de los 30, cuando militó activamente en convocatorias sindicales, convirtiéndose en un héroe de la clase obrera, un campeón de las masas. Hacia 1940-41, la agrupación de Detroit se veía amenazada por una unión rival, el Congreso de las Organizaciones Industriales, que había mandado a unos emisarios a Detroit con el propósito de organizar a los trabajadores. Como consecuencia, Hoffa acudió a dos tipos de la mafia, Santo Perone y un tipo llamado Frank Coppola. Ellos crearon lo que desembocaría en una conspiración con Hoffa, una conspiración de diablos, si quieres, y se desembarazaron de la CIO. Pero como consecuencia, Hoffa pasó de ser un potencial gran líder sindical a ser un vulgar contrabandista laboral a causa de estos tratos que hizo con la mafia para quitar de en medio a la CIO. La mafia necesitaba de Jimmy Hoffa, pues él tenía un enorme poder. Era muy efectivo como líder de los camioneros y estos le seguían. Y en orden a conseguir todo lo que quería, Jimmy Hoffa trabajó con ambos lados de la barricada. Exigía mejoras para los trabajadores y consiguió mejoras laborales y en sus pensiones. Trabajó ese lado y en ese sentido hizo una labor muy buena. Y al de un tiempo, uno no habría podido distinguir la línea que separaba a Jimmy Hoffa y a la mafia. Jimmy Hoffa era parte de la mafia y la mafia era parte de Jimmy Hoffa. Conocí a Joe Holtzman. ¿Era un buen amigo de usted? Conocí a Joe Holtzman. ¿Y era amigo de usted? No, señor, un momento. Yo le conocía, pero no era amigo mío en particular. No quiero dar la impresión de que estoy controlado por gángsters. No estoy controlado por gángsters. Señor Hoffa, yo le creería a usted si no fuera porque la mayoría de esta gente está en los puestos directivos centrales. Es gente que está bajo la jurisdicción de usted. Tiene gente en Detroit, al menos 15 personas, y a Joe Klinko en Chicago. Y pienso que no puede liberarse usted de esta gente. No es capaz de quitárselos de encima. Bien, yo no quiero ser duro, no quiero actuar como un duro. Seguiré los estatutos de la Unión Internacional. Bien. Te daré mi interpretación de por qué Robert Kennedy insistió tan enfáticamente en declararle la guerra al crimen organizado. Yo fui ayudante suyo durante 4 años. Trabajé codo con él y le tengo un gran respeto. Lo primero es que quería hacer cosas importantes. Era un hacedor. Deseaba hacer cosas que fueran muy importantes, pero que a la vez también parecieran muy importantes. Estamos tratando con el crimen organizado, con grandes gángsters y gorilas. Es como si hubiéramos vuelto a los tiempos de Al Capone. Así que, ¿qué podía hacer él? Él quería extirpar algo. Venía del Comité de Investigación del Senado, y en ese comité se las había visto con formas de corrupción como los camioneros financiando Washington, Hoffa. ¿Dijo usted a SOB voy a romperle la crisma? No me refería a él que yo recuerde. ¿A quién se refería usted? No lo sé, estaría discutiendo, sería una forma de... ¿Y de quién hablaba así? No lo recuerdo. ¿A quién iba a romperle la crisma, señor Hoffa? No lo recuerdo, no sé de quién me habla ni tampoco de qué me habla. Hoffa siguió en el poder hasta 1971, me parece. Había sido condenado a prisión e ingresó en la penitenciaría de Louisburg el 7 de marzo de 1967, convicto de 2 penas. Una por soborno al jurado en Chattanooga en 1964 y otra por fraude de pensiones aquel mismo año. Había sido condenado a 13 años de prisión y volvió a la cárcel en marzo del 67. Dicha pena le fue conmutada por Richard Nixon en diciembre de 1971. Creo que Nixon es un individuo fascinante. En cuestiones de política, era astuto de muchas y muy diversas maneras, pero en su interior tenía un núcleo oscuro. Me temo que le empujaba hacia gente como Hoffa y personajes de la mafia. Pienso que esta tendencia empezó muy pronto en su carrera.
Con la conmutación, Jimmy Hoffa se vio alejado de la escena sindical en todas sus vertientes. Él intentó volver a la Unión, desafiando las restricciones de la conmutación, pero yo no creo que esa fuese la razón clave por la que acabó asesinado. Si gano este caso, y si gano las 299 elecciones locales de noviembre a diciembre, entonces creo que seré presidente en la convención de 1976, sí. Jimmy Hoffa acude al restaurante Match Red Fox en Bloomfield Hills, en las afueras de Detroit. Se espera que se reúna con dos elementos de la mafia: Anthony Provenzano, antiguo capo de la familia Genovese y ex vicepresidente de la Internacional de los Camioneros. Tenían camioneros de la agrupación local número 16, la de Nueva Jersey. Espera verse con Tony Provenzano y con un tipo de la mafia de Detroit llamado Tony Giacalone. Hoffa aparece en el restaurante, pero ninguno de estos dos tipos se presenta. La familia y los amigos de James R. Hoffa ofrecemos hoy en día una recompensa de $200.000 por cualquier información que revele las circunstancias actuales y o consiga el retorno de nuestro querido padre y marido. La policía cree que la persona que ordenó el asesinato fue Russell Bufalino, el capo de la zona noreste de la familia, concretamente de la zona de Pensilvania, quien también sirvió como fiduciario de la familia Genovese, en caso de que el puesto del jefe estuviera vacante dentro de la propia familia. Se cree que Bufalino actuaba como una especie de agente para Carlos Marcello en Nueva Orleans, y también de Santos, traficante en Tampa. Se dice que el cuerpo de Hoffa fue introducido en un bidón de 250 litros y que dicho bidón fue trasladado en un tráiler y embarcado rumbo a un destino desconocido. Sin embargo, mis fuentes me señalan que Hoffa fue introducido en un coche más pequeño, que fue aplastado y triturado, que ahora Hoffa es o un tapacubos o un parachoques, que sería un fin apropiado para el antiguo presidente de la Unión de los Camioneros. Cada muelle tenía su propio jefe, y este jefe era elegido por la isla. Cuando miras los registros, prácticamente todos ellos han estado en prisión alguna vez, bien por asalto con arma de fuego o por lo que sea, a veces incluso por asesinato. Un ejemplo es lo que sucedió en Waterfront, donde los estibadores antimafia se reunían en los sótanos de la iglesia y donde mafiosos les esperaron con tubos metálicos cuando iban a reunirse, provocándoles graves lesiones. Esto es pura realidad. Ocurrió realmente. Les golpeamos en Hoboken por varias razones. Una era el trasfondo general. La otra era que en Hoboken podíamos negociar con el jefe de policía y él nos asignó a su hermano, que era un teniente de policía, para que nos enviara una fuerza de protección. Yo recibí llamadas telefónicas amenazadoras. Era Johnny Deal, que en la película era Johnny Friendly. Johnny Deal trabajó con Jimmy Hoffa. De hecho, lo planearon todo por teléfono. Y eso me preocupó. La Unión de Camioneros, en particular Hoffa, tenían un poder extraordinario para cerrar negocios, para echarlos abajo. Virtualmente te hacían la vida imposible si te enfrentabas a ellos. E incluso podían ir más allá. Podían hacer que temieras por tu integridad física. Por aquel entonces tenía ese tipo de poder económico y político. Hay un montón de gente que no recuerda que a mediados de los 60 el poder político del crimen organizado era tal que el Departamento de Justicia fue a juicio para tratar de impedir la publicación del libro Los papeles de Valachi. Un libro que resultó estar totalmente informado sobre la configuración del crimen organizado en aquel tiempo, pero que a causa de presiones políticas sobre el presidente Johnson y el Departamento de Justicia de la época, este acudió a los tribunales para tratar de impedir la difusión del libro.
lo cual va en contra de la primera enmienda de la Constitución y nuestro derecho a la libertad de expresión y de la al menos por ella proclamada orientación liberal de nuestra administración. En fin, aquello fue un hecho extremadamente grave,